una gran amenaza para el futuro de los ucranianos que viven en los países de la Unión Europea. Hasta ayer no había ningún pensamiento sobre los ucranianos que viven en el extranjero, por ejemplo en Polonia, Chequia o Alemania. En caso de que comiencen hostilidades en el territorio de estos países, no había ningún pensamiento sobre que podrían ser movilizados y enviados al frente, ya sea al alemán, por ejemplo, o al polaco. Pero hoy en día ya no existe esa certeza, no hay tal claridad y ahora vamos a analizar por qué todo esto empieza a plantearse. Todos los anzuelos están lanzados desde lejos y quiero decir que hay que estar muy atentos a lo que va a suceder, a lo que sucederá después. Hoy, el comandante de la Unidad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yaroslavsky, declaró en el aire de uno de los canales de televisión que en Ucrania, al día de hoy, viven más de 100.000 extranjeros en edad de reclutamiento. Es necesario introducir el servicio militar obligatorio por contrato de 6 meses para los no residentes con permiso de residencia que estén en edad de reclutamiento. Es decir, que todos los extranjeros que viven en Ucrania vayan al frente, que los lleven a la fuerza al frente, que los centros de reclutamiento también puedan atraparlos y así sucesivamente. ¿Qué está diciendo él? Si un no residente vive en Ucrania, tiene un negocio, familia y todos los derechos, debe demostrar su disposición a defender el país igual que los ucranianos. Él informó que propuso al Estado Mayor crear una unidad internacional basada en las fuerzas de asalto y dijo, esta idea se está trabajando. También confirmó que en ciertos círculos de diputados del pueblo de Ucrania, él también expresó esta idea y a ellos también les gustó mucho. Ellos también están a favor de que, de hecho, se pueda movilizar a ciudadanos extranjeros que residen en el territorio de Ucrania, para que también defiendan no su tierra natal, pero sí la tierra en la que viven actualmente. Y Europa lo aceptará, si Europa en este caso guarda silencio, si algo así en general es aceptado. Esto será una señal sumamente alarmante no solo para los extranjeros que se encuentran en el territorio de Ucrania, y esto de la misma manera tendrá amenazas enormes para los ucranianos que viven en los países de Europa. Recordemos que en Europa viven millones de ucranianos, por ejemplo en Alemania, como analizamos recientemente. Allí hay casi 500.000 ucranianos hombres en edad de reclutamiento, es decir, aquellos que de una u otra forma están sujetos a la movilización o lo estarán en un futuro cercano. Ahí hay jóvenes de 22 a 24 años. En general, hoy en día, sin cambios en la legislación, una iniciativa así es imposible. ¿Por qué? Porque según la ley de Ucrania sobre el servicio militar, el servicio obligatorio de reclutamiento o movilización aplica exclusivamente a los ciudadanos de Ucrania. Los extranjeros y las personas sin ciudadanía no están sujetos a la movilización. Ese es un punto clave. Entonces, los extranjeros tienen derecho a servir en las Fuerzas Armadas de Ucrania solo de manera voluntaria. No puede haber coerción en esta situación. A pesar de lo que afirma Yaroslavsky sobre trabajar, hacer negocios y tener familias, eso no es legalmente válido. Pero de nuevo, aquí me preocupa otra historia. Miren, si por ejemplo, los diputados del pueblo de Ucrania aprueban esa iniciativa, pasa, y Zelensky firma todas las leyes, entonces, por ejemplo, lo hacen. Europa no comentará al respecto, y eso es posible. ¿Por qué? Porque Europa entiende claramente que en su territorio hay millones de ucranianos y también millones de otros extranjeros. Ellos notan que sus ciudadanos no quieren servir, por ejemplo, no hay interesados. Alemania, por ejemplo, no puede reclutar la cantidad necesaria de voluntarios que firmen un contrato. Lo que puede pasar es que pueden probar esta historia en Ucrania, como un campo de pruebas de interacción social. Si en Ucrania esto funciona, como funcione, y en Ucrania seguro que todo saldrá como debe ser. Porque vemos que, por ejemplo, si la movilización forzada funciona, ¿por qué no habría de funcionar la movilización forzada de extranjeros? Incluso si una parte de ellos sale del territorio de Ucrania, ¿qué podría hacer Europa entonces? Europa podría comenzar algunos cambios similares para ver si la movilización de extranjeros se percibe como normal y adecuada. Si todo va bien en Ucrania, en caso de que haya hostilidades en Europa,
Por ejemplo, ayer uno de los generales alemanes dijo que esperan una guerra de Rusia contra la OTAN en los próximos 3 años. Así que, si pensamos a futuro, ellos también necesitarían una historia así. Para poder controlar a todos los refugiados que se encuentran en el territorio de la Unión Europea, y no son solo ucranianos, recordemos, también hay bielorrusos, sirios, algunos turcos por ahí, y así sucesivamente, y personas provenientes de países africanos, para poder controlarlos de la misma manera. Y para tener ya un precedente para que algo así sucediera en Ucrania, ¿qué y cómo puede ser esto? ¿Qué se necesita hacer para que, por ejemplo, en Ucrania esto empiece a funcionar? En primer lugar, la Rada Suprema debe aprobar cambios a las leyes correspondientes. Es necesario modificar la ley sobre el servicio militar obligatorio, la ley sobre el estatus legal, y el presidente debe firmar todo esto. Pero incluso en ese caso surgirán serios riesgos constitucionales y legales internacionales, así como posibles conflictos. Con los siguientes documentos: la Convención Europea de Derechos Humanos, las normas sobre trabajo forzado y el estatus diplomático de los extranjeros. Es decir, hasta el día de hoy esto es ilegal, pero de nuevo, todo esto puede cambiar. Y si la situación en Europa sigue empeorando, creo que también harán la vista gorda con la Convención de Derechos Humanos en Europa y con las normas sobre trabajo forzado, y exactamente igual con el estatus diplomático. También pueden ignorar a los extranjeros, pensando que si hacen algo similar en su país, también podrán hacerlo. Los extranjeros en esos países podrán ser arrestados y enviados al frente, porque les recuerdo que ese mismo Yaroslavsky declaró que propone la creación de una unidad internacional precisamente sobre la base de las tropas de asalto y no en la retaguardia. Así que serán personas que estarán, digamos, expuestas al mayor peligro. En general, ¿puede existir algo así? Saben, hoy en día ya no me sorprende absolutamente nada. Incluso si miramos el caso de que en Ucrania, por ejemplo, lo aprueben y Europa diga que están violando la Convención de Derechos Humanos. Pero, ¿lo dirán? Y si lo dicen, entonces la pregunta es otra. ¿Por qué no lo dicen ahora, cuando de la misma manera la Convención Europea de Derechos Humanos en Ucrania, se están violando muchos puntos? Nuestro defensor del pueblo de derechos humanos, Dmytro Lubinets, ha recalcado repetidamente que los representantes del TCK violan gravemente los derechos humanos. Así vemos que Europa no reacciona en absoluto a esto, no hay ninguna reacción adecuada, no hay ninguna acción adecuada en esa dirección, porque además recordamos que si miramos, por ejemplo, a Polonia, vemos que ellos incluso lo hacen como una forma de castigo. En lugar de encarcelar a un hombre en edad de reclutamiento porque cometió algún delito, no lo meten en la cárcel. Lo escoltan a Ucrania y lo entregan a los guardias fronterizos ucranianos, mostrando lo esencial sobre los derechos humanos. O a la caja de cuentos, esas historias que también he escuchado muchas veces sobre que no se puede deportar a una persona a un país en guerra, que eso también viola ciertos derechos humanos. Vemos que en realidad a nadie le importa eso. Si el interés de algún país prevalece y lo consideran suficientemente fuerte, pueden ignorar tanto los derechos humanos como normas sobre trabajo forzado, estatus diplomáticos, etc. Así que en realidad puede pasar cualquier cosa, y en ese caso no se podrá hacer nada al respecto. Por eso esto puede ser la primera etapa de algo así. Harán una prueba en Ucrania y si funciona podrían aplicarla también en otros lugares. Se podrá implementar normalmente también en los países de Europa. Y créanme, ellos encontrarán la manera de presentar esto a sus propios ciudadanos. Por ejemplo, sus ciudadanos no se opondrán si Alemania afirma que ha acogido a 5 millones de refugiados en los últimos 10 años. Y si ellos devuelven la deuda a nuestro país por haber sido alimentados y formar aquí sus familias y negocios. Pienso que los alemanes nativos no se opondrían si, en vez de ellos, fueran al frente algunos sirios o ucranianos. Quizá me equivoque. ¿Tú qué opinas? Escriban en los comentarios, me interesa mucho leer su opinión. Les deseo un buen día. Hasta la próxima.